Buenos días, Luis Adrián Salazar. ¿Cómo está, Jorge? Un placer saludarlo. De verdad que para mí ya sos cliente frecuente. Sí, esta es la tercera vez, yo muy contento. Recuerdo que la primera vez que vine era como en la primera ronda donde empezaba El el programa programa. y pues ahora, Ya eh, com- tenemos más de un año ya. como lo comentaba, además de eso, pues todos los días en la tarde uno espera el programa, El mensaje. el mensaje del día. Así que muchas felicidades y muchos éxitos para futuro, ¿verdad? Esperemos que pues se puedan seguir haciendo muchos más. Esperemos. Vamos a ver, hablemos un poco de toda la problemática que hay ahora de conectividad. O sea, estamos con lugares que están desamparados, o sea, no tienen conectividad. Zonas geográficas totalmente aisladas. eh, Programas con las escuelas todavía a medio ejecutar, eh, escuelas públicas, ¿verdad? Y zonas puntuales aquí en la periferia de San José también, estando la fibra muy cerca, ¿verdad? Fonatel tiene recursos porque tiene un porcentaje del total de lo que facturan las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Hablemos un poco de la conectividad, que esa es la base del desarrollo de este país. O sea, la gente no entiende que es casi un derecho humano ahora. Bueno, aquí yo creo que podemos partir de lo que sacó la semana pasada o presentó la semana pasada el Consejo de Promoción de la Competitividad, ¿verdad? Donde pues se mostraba que de los 5 cantones que habían tenido más progreso, 4 de ellos están fuera del gran área metropolitana y uno de los elementos que les permitió tener mayor progreso pues fue el tema de conectividad. Claramente, aquí tenemos que tener algunas consideraciones. La primera es que la conectividad es un tema transversal de infraestructura que permite el desarrollo económico en diferentes áreas. O sea, en algún momento cuando nosotros empezamos a hablar sobre la industria 4.0 y la industria del conocimiento y cómo tecnificar las empresas, etcétera, pues ciertamente el tema de llevar conectividad a las diferentes personas, empresas, es fundamental. Hay un tema que es la ubicuidad de la tecnología, en donde nosotros vemos que pues, hubo un punto de inflexión, y no hay puntos de inflexión lineal, ¿verdad? Sino que un punto de inflexión exponencial, donde la tecnología cada vez más empezó a hacerse parte de la capacidad de producir conocimiento, de producir, de generar servicios, de mayor producción, de emprendedurismo, etcétera. Y esto afecta a todas las áreas de una manera No, directa, ¿verdad? y ahora, un porcentaje importante de las horas de trabajo de cualquiera es de la casa. Y Claramente. entonces se necesita tener conectividad y de buena velocidad porque de ellos, si no, no podemos lograr esa productividad que se requiere. Entonces, cuando nosotros vemos que la conectividad afecta las áreas económicamente productivas, estamos hablando de que actualmente, por ejemplo, la industria de servicios, la generación de investigación y desarrollo, las capacidades de producción de manera distribuida, pues se basan en conectividad. Además de hecho, muchos de los servicios que se ofrecen, muchos de los empleos que se dan son de manera remota y mediante teletrabajo. Entonces, la conectividad llega a jugar un papel esencial y no solamente desde el punto de vista económico, sino político, social, educativo, seguridad. No existe un área en este instante que nosotros podamos desligar desde el punto de vista de desarrollo si no hay conectividad. Y este índice que pues le mencionaba hace un rato, el índice de competitividad nacional del CPC, pues viene a confirmarlo. Yo creo que aquí hay algunos elementos. Inicialmente yo pienso que hay recursos para todo lo que tiene que ver con la conectividad de personas en vulnerabilidad, como lo es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Yo creo que todo está sujeto a mejora, pero claramente yo pienso que aquí es fundamental
que las diferentes partes, o sea, cuando nosotros vemos el modelo que existe de telecomunicaciones, que ha sido exitoso, o sea, llevamos 12 años aproximadamente de la apertura de telecomunicaciones y vemos cómo pasamos de esperar, por ejemplo, para un celular 6 meses o un año a poder entrar a un supermercado y salir con un celular nuevo, donde pues hay un mercado en competencia, donde hay un mercado abierto, donde existe la posibilidad de que el usuario escoja a su proveedor. Y entonces yo creo No, que y que cada vez los aparatos telefónicos van reduciendo de precio, ¿ah? bueno, y tienen mayores Y capacidades. mayores capacidades. Yo el otro día a un grupo de estudiantes en la universidad les preguntaba, y yo no sé si usted se acuerda cuando existían los BlackBerry, que eran teléfonos que eran absolutamente disruptivos, ¿verdad? Entonces yo les decía que cuál era la diferencia entre un BlackBerry de hace 15 años o 12 años a un teléfono inteligente de la actualidad. Y entonces ahí algunos me empezaron a decir que la tecnología, que las interfaces, le digo, no, le digo que antes el teléfono se usaba para hablar por teléfono y ahora no. O sea, ahora lo menos que nosotros hacemos es usar el teléfono para hablar por teléfono. No. De hecho, Se bajó la factura. las facturaciones de minutos, o sea, ha venido abajo, lo que ha potenciado el consumo de datos. O sea, nosotros casi, Costa Rica casi consume lo que consumen todo el resto de países en Centroamérica en datos. Y en este campo existe una penetración celular de un 150, 160%. O sea, estamos hablando que casi 1.6 líneas de teléfono celular por cada costarricense. Y alrededor del 90% de las personas accesan a Internet mediante este dispositivo, ¿verdad? Es más, estaba oyendo yo la semana pasada que, por ejemplo, solo en Simpe se manejan 450 millones de transacciones al año y mueve casi un 10% del PIB en cuanto a lo que son micropagos, ¿verdad? O sea, donde pagamos el taco que compramos o la pipa en la playa, etcétera. Y adicionalmente a eso, cada 3 días o cada 4 días se maneja como un 5% del PIB cuando vemos todo el Sistema Nacional de Pagos, si no me equivoco, en los datos. Entonces, Fue una revolución. claro, hay una alta adopción tecnológica y esto nos permite a ir a la pregunta suya. Ojo que cuando nosotros tenemos esta revolución tecnológica y esta adopción de la tecnología, pues permitió que en la situación tan compleja que vivimos como lo era el COVID y donde estábamos pues metidos en las casas, no habían vacunas, o sea, estábamos en una etapa de incertidumbre de la humanidad que pues no recordábamos, porque eso, la última vez que ocurrió, pues el mundo no estaba tan conectado, que fue en el 1911, si mal no me equivoco, con la fiebre española, etcétera. Pues estábamos en un mundo interconectado donde pues, los aviones estaban en tierra, ¿verdad? Y donde no podíamos salir de las casas. Y este mecanismo que teníamos nosotros en Costa Rica nos permitió poder seguir en algunas actividades económicas de micropymes, etcétera, pues pudiendo tener esa posibilidad de mandar a traer comida, etcétera. De hecho, hace poco me tocó hacer un informe, hicimos un estudio técnico sobre el impacto de las plataformas de reparto y de movilidad en Costa Rica. Y es increíble ver cómo el número ¿cómo llama?, de usuarios, o sea, personas que se metieron a trabajar en movilidad o en reparto subió entre un 65 y un 40%, porque vieron una actividad económica importante basado en una plataforma digital, basado en la penetración celular que nosotros teníamos y además de eso, pues en poder mover gente o en poder llegar y repartir, ir a dejar cosas a la casa. Entonces, estamos con una economía digital altamente compenetrada dentro del quehacer de los costarricenses y pues viene la otra parte y es entonces cómo podemos llegar y esas capacidades que tenemos a nivel de comunicación celular las podemos potenciar a nivel de fibra óptica y otras tecnologías como 5G, ¿verdad? Que lo que hace es que aumenta las capacidades de la velocidad, que aumenta la capacidad de transmisión de datos, porque la economía digital se basa en la posibilidad de que yo esté conectado, de que yo pueda hacer un análisis efectivo de la información, de que yo pueda predecir escenarios a partir de ese análisis para poder ser mucho más asertivo en la toma de decisiones, en la explotación de mercados y sobre todo en la incorporación del conocimiento dentro del modelo económico. Entonces, yo creo que aquí es esencial que las conversaciones siempre se mantengan de manera periódica y de periódica casi rutinaria
entre los diferentes sectores, entre el sector privado, entre el sector, el regulador, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, y el rector, que es el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, para poder dictar la política pública que sea efectuada por ¿cómo se llama?, por Fonatel, y que se ejecute de una manera adecuada, en tiempo, y que pues todos podamos ver cómo se va ejecutando para poder llegar a las diferentes personas a conectarse, ¿verdad? O sea, y la formación del recurso humano en tecnología. Bueno, porque esto tiene una segunda parte, ¿verdad? Cuando hablamos de que la economía digital, aquí entra un tema que es esencial. Mire, si nosotros no tenemos claro dentro del modelo de desarrollo de los países, y aquí estoy hablando, últimamente me ha tocado participar, la semana anterior estuve en 2 foros en México, uno de transformación digital de América Latina y otro de desarrollo de telecomunicaciones, y hablábamos de un elemento que es una parte esencial en el desarrollo. Si nosotros no tenemos claro que la tecnología es un elemento sustantivo, transversal y productivo para el desarrollo de las economías y de bienestar humano, estamos caminando en una dirección incorrecta. Cada vez más la conjugación y la convergencia entre los diferentes elementos tecnológicos, estoy hablando no solamente ya de conectividad como infraestructura de comunicación, sino estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de computación cuántica, estoy hablando de ciberseguridad. Vea que todos estos elementos de una u otra manera nos han venido afectando, los hemos venido viendo, cómo se han empezado a incursionar dentro de los procesos de desarrollo de las empresas. O sea, un ataque de ciberseguridad pues puede llegar y parar un país, y ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, cómo pues se vio afectado, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, igual se puede, por un ataque informático, puede que se apague un aeropuerto, que se abra una represa, que se maneje, hace poco, hace un año aproximadamente, o menos de un año, pues un oleoducto en California tuvo un ciberataque y se vio afectado. Entonces, digamos que todos estos elementos que en algún momento veíamos como potenciales riesgos o como potenciales generadores de oportunidades, en este momento ya están cada vez más inmersos dentro del quehacer humano y empresarial. Entonces, yo pienso que el talento individual de las personas, porque todos tenemos talento, la diferencia es entre quienes tienen la oportunidad de desarrollar ese talento y quienes no. Entonces, el talento individual de las personas, potenciado a través de la educación colectiva, nos permite generar conocimiento. Y ese conocimiento puede convertirse en un diferenciador para generar innovación, para generar mayor atracción de inversión extranjera. Somos uno de los países que porcentualmente tiene mayor inversión extranjera en empresas de alta tecnología, y obviamente algo que es fundamental, que es la parte de emprendimiento de base tecnológica o incorporación de tecnología en diferentes niveles de desarrollo, sea microempresas, pymes, etcétera. Eso nos lleva a tener mayor competitividad y obviamente mayor bienestar. Entonces, digamos que transformar ese talento individual, esa formación de talento individual, a convertirla en conocimiento productivo, pues lleva a un proceso en donde tenemos que conectar más gente, en donde tenemos que dar mayor capacidades y mayores oportunidades de incorporación de la tecnología, aportar a la adopción tecnológica, y pues nosotros podríamos llegar y tener un liderazgo que en este momento lo están tomando algunos países que, por ejemplo, en temas, por ejemplo, como de 5G, Colombia, República Dominicana, etcétera, ya han empezado a hacer sus procesos, y nosotros digamos que estamos un poquitito más atrasados. No, un poquito no. Y que Son muy nobles. y que debemos empezar, sí, claramente. Y entonces, Porque eso es preocupante. O sea, pero bueno, el tiempo es oro en este tipo mire, de cambios. usted ha dado un tema en el que yo comparto absoluta y plenamente. Cuando nosotros antes tomábamos una decisión de incorporar o no tecnología en algún proceso, puede ser un proceso desde un trámite hasta un proceso productivo, o sea, dentro de un proceso, podíamos llegar y tomar más tiempo. O sea, si nosotros hablábamos de digitalización del Estado, podemos decir, bueno, no funcionó vamos a esperar unos 4 años, y en 4 años empezamos, o vamos a darle chance. Resulta que ahora la capacidad de generación de conocimiento, o sea, el otro día oía a una colega en una exposición en una universidad,
que hablaba que en la Primera Guerra Mundial había una proyección de que el conocimiento humano se multiplicaba cada 100 años. Ahora se multiplica cada 13 años, o sea, y esto pues fue cada 13 meses, perdón. Y esto lo comentó el otro día una señora en un simposio que tuvimos. Y entonces, si nosotros no tomamos las decisiones correctas y sobre todo no damos resultados, lo que puede ocurrir es que se va creando una brecha, y esa brecha, en el momento que nosotros tratemos de disminuirla, aunque tengamos el dinero y aunque tengamos el talento, va a ser muy complejo, porque la función de tiempo es esencial. Y es lo que usted mencionaba. O sea, antes uno podía tener más tiempo para tomar decisiones. Ahora, el no tomar decisiones a tiempo puede que signifique el punto de... Inversiones o no inversiones. Claro. Y además de eso, puede que ese sea el momento de declive o el momento en donde esa tecnología se está desarrollando, o bien, y lo hemos visto también en muchas ocasiones. Sí, la competencia, estamos en un mundo globalizado. Y vea que ahora estamos hablando del nearshoring, del friendshoring, o sea, estamos hablando de ciertos elementos donde la capacidad de nosotros proveer talento de alto nivel, donde generar empresas sea tan importante. O sea, si nosotros no somos... Entonces, es que la autopista de nosotros está así y, vea, y hay que ampliarla. Claro, todo el mundo no se preocupó y todo el mundo sufrimos porque perdimos 7-0 con España. ¿Cómo nos dolió eso? Pero no nos hemos preocupado a nivel de todas las personas de que perdimos 13 puntos en el índice de WIPO en innovación. Entonces, pasamos al lugar, perdimos 13 posiciones en el índice de innovación. Del Banco Mundial. No, de WIPO, de WIPO. la propiedad intelectual. Ahí es donde nosotros vemos cómo, o sea, ese es un tema preocupante. Es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque los costarricenses, en Costa Rica tenemos demasiado talento, tenemos mucha inteligencia, tenemos capacidad de desarrollo, pero obviamente al lado de toda esa reconversión del tema educativo, pues tiene que ir la parte de generación de empresas, ¿verdad? O sea, Chile, que está haciendo un papel importante en América Latina, o sea, invierte en capacidades de desarrollo para empresas de alta tecnología, etcétera, un alto porcentaje del PIB, y además de eso da muchas facilidades. Entonces, si nosotros tenemos la materia prima que es conocimiento, talento, pues obviamente no podemos relegar ningún tipo de decisión, y yo sé que pues las autoridades estarán trabajando en ello, más debe de estar en el ADN nuestro, porque lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones, y esto lo hemos visto, existe un tema, no solo en el tema tecnológico, el tema de innovación, en muchos temas vemos que lo que más nos friega a los costarricenses es el índice de egoísmo político. ¿Y qué significa eso? Que cuando llega y entra un gobierno o entra un jerarca que porque alguien fue el que planteó la idea, simplemente se deja votado y se empieza algo nuevo. Y estar empezando cada 4 años, o estar empezando cada vez que llega un jerarca, yo creo que nos está causando graves problemas, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, porque cuando uno va a este tipo de eventos que pues, me ha tocado ir últimamente mucho, o participar en una de las cosas que más se habla es darle continuidad a las políticas públicas en temas de innovación, en temas de competitividad, en temas de adopción tecnológica, porque no hay tiempo de estar empezando cada 2 o 3 o 4 años, ¿verdad? Ahí estamos perdiendo la posibilidad de tener un liderazgo con respecto a otras empresas. O sea, imagínense que en este momento hay un proyecto que se llama el proyecto Humboldt que se está manejando en Chile con un cable submarino de fibra óptica para conectar directamente Asia con Chile, 14.800 kilómetros de cable para conectar Asia con Chile, para poder inyectar capacidad a toda la infraestructura de telecomunicaciones, que no solamente en fibra óptica, sino también en 5G, etcétera, va a empezar a desarrollar mercados en Sudamérica. Y esto se hace con una alianza público-privada para poder desarrollar capacidades de investigación y desarrollo. O sea, en este momento nosotros tenemos un mercado que está naciendo, un mercado que está creciendo. Maya, ¿cuántos cables? 3. Ahora hay un cuarto que acaba de entrar, pero cuando nosotros vemos este modelo de desarrollo donde se está pensando
en poder satisfacer no solamente, por ejemplo, en temas de 5G, no solamente, y en tecnología en general, no solamente la demanda, sino también en generar oferta. O sea, tanto la oferta como la demanda nos permite generar innovación para presentar al mercado nuevas opciones, nuevas soluciones, nuevos servicios que pues vienen a beneficiar, vienen a crear nuevo empleo, porque hay algo que es cierto, y esto yo lo he venido mencionando. Nosotros no podemos pensar, y esto lo decía pensando en América Latina, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pensar o no podemos pretender que hayan personas que estén pensando en inteligencia artificial si no tienen que comer o si viven en zonas de alta violencia. Entonces, si las necesidades humanas no están satisfechas, es muy complicado el poder pretender desarrollar las habilidades digitales. O sea, esto es como un equilibrio dentro de la matriz de desarrollo de los países que cambia todos los elementos, incluso el pacto social. O sea, van a haber elementos digitales que van a jugar un papel, o que están jugando un papel esencial. O sea, vemos como, por ejemplo, temas como la desinformación, temas como las noticias falsas o la generación de todo este tipo de troles, etcétera, pues han creado grandes problemas en América Latina, ¿verdad? Y han creado grandes problemas en el mundo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros estamos en un país donde todavía tenemos capacidad y si logramos solventar ese foco de esa brecha tan compleja como lo es la educación, y podemos empezar a generar las habilidades adaptativas de acuerdo a mecanismos de aprendizaje que se adapten dinámicamente al cambio y a absorber nuevas formas de tecnológicas, etcétera, yo creo que estamos en la ruta correcta y podríamos tener la ruta correcta, Sí, pero, porque ojo, vea. pero este país no puede ser que después de, no sé, 16 años que tenemos recursos para conectar todas las escuelas, estamos en esa todavía pleitos ahí institucionales y no sabe quién. Yo creo que hay que, o sea, el tema es o sea, entre Fonatel y que política pública. Política, o sea. Bueno, yo creo que aquí hubo, O sea, hubo una situación muy compleja y que frenó todo. Y aquí yo espero que eso no se vuelva a ocurrir. Fue cuando al gobierno anterior se le ocurrió en algún momento utilizar los fondos que eran para conectar escuelas para pagar deuda pública, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que hubo un grave error. Y yo creo que hay que dictar política pública, yo creo que hay que ejecutarla, yo creo que hay que llevar un control. Pero ejecutar, porque pero no, es que hay que ejecutar. Y mostrar cómo se va haciendo. O sea, yo siempre he dicho, o sea, mostrar qué se va haciendo, mostrar los resultados, mostrar cómo se va avanzando, mostrar cuáles son los planes, eso es fundamental. Todo es sujeto al cambio, y hay un tema que dentro de esta conversación yo no quisiera dejar de lado, y es remarcar, ya hemos hablado de talento, de competitividad, de inteligencia artificial, perdón, pero hay un tema que para mí es esencial y es el tema de ciberseguridad, ¿verdad? O sea, vivimos a la paz de un país dominado por un dictador como lo es Daniel Ortega, vivimos muy cerca de otro dictador como lo es Nicolás Maduro, y entonces nosotros estamos como en el centro y debemos de tener mucho cuidado para, pero se está formando gente ya. Bueno, que es que ahí es donde está el tema. Eso es un tema muy especializado. Sí, pero es un tema que es vital. Pero requiere también. Para mí, entre la inteligencia artificial, 5G y ciberseguridad son los tres elementos básicos que después empiezan a derivar en otras tecnologías. Pero entonces, cuando estamos en una América Latina, donde tenemos a este par de individuos cerca, tenemos que protegernos el triple, ¿verdad? Y obviamente yo creo que en eso pues existe la conciencia después de lo que hemos sufrido de que debemos avanzar. Entonces, en resumen, la tecnología debe ser un eje transversal de desarrollo productivo a nivel humano, debemos de generar también las capacidades a nivel de talento, y obviamente debemos de generar política pública, debemos de ejecutarla, debemos mostrar qué se está haciendo. Si se ocupan hacer ajustes, pues debemos hacer los ajustes a partir de la conversación, a partir de que los actores se sienten y digan cómo lo hacemos mejor, qué debemos de poder potenciar, qué cosas debemos de poder ajustar, y yo pienso que a partir de eso, pues brindar resultados de manera, yo no digo de manera periódica, yo digo permanente,
porque si nosotros estamos ejecutando un proyecto y podemos tener el acceso a algún lugar donde veamos qué se va ejecutando, cómo se va ejecutando, qué falta, qué no falta, cuánto hay, etcétera, pues eso genera pues cada vez mayor proactividad en que las cosas están sucediendo. Entonces, sin lugar a dudas, el 2023 y al 2025 van a ser años de grandes cambios tecnológicos, donde la tecnología es fundamental en el desarrollo humano y de las empresas, y nosotros debemos de ir adelante y no poder quedarnos atrás. Bueno, Adrián, encantado de verte de nuevo. Y yo creo que ahí tendremos ocasión otra vez de conversar. Siempre la tecnología y la conectividad y la ciberseguridad. La innovación. Y la educación, eso es elemental, esos son derechos humanos. Ya, o sea, ya un país que no tiene todos los elementos y el 5G hay que acelerarlo. No es que aquí ya no se trata de debe pasar. seguir pateando la bola, como decimos nosotros, porque hey, yo creo que el gobierno ha avanzado recuperando alguna parte del espectro, pero falta algo más de acuerdo a lo que ha dicho el ente regulador. Entonces yo pienso que juntos avanzamos más y no hay de otro, o sea, hacia adelante. No, yo creo que el presidente está consciente y yo es un presidente que toma muchas decisiones. Y yo espero que pronto... Yo espero que tenemos 5G pronto en todo el país. Que se empiezan los procesos de licitación y todo, sí, y pues bueno, muy agradecido de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Espero que haya una cuarta, quinta y sexta vez. Claro, siempre para mí es un gusto. Encantado de saludarte. Un gran abrazo. Bueno.